Buenas, ¿me escuchan? Buenas, Lee. Bien, vamos a continuar con el problema que nos había quedado pendiente. O sea, para hoy pues había una asignación que era pues trabajar, tomar nota de los conceptos del capítulo 11, pero pues nos quedaba pendiente un ejercicio todavía, solo lo pudimos plantear una parte el miércoles. Entonces hoy lo vamos a terminar, ¿verdad? Y lo que me piden es determinar la magnitud de la fuerza de fricción que estática, ya explicamos por qué tenía que ser estática y no cinética, ¿verdad? Esto tiene que ver con el hecho de que la bola está rodando, ¿sí? Hay rodamiento, o sea, tanto rota en torno a su eje que pasa por el centro de masa, como este se desplaza, ¿no? Y pues si fuera fricción cinética ya establecimos de que eso impediría de hecho que hubiera un rodamiento porque solamente se sintetizaría como cualquier objeto, ¿verdad? Y no es el caso. Entonces me pedían calcular precisamente la aceleración de la bola y cuál es la magnitud de la fuerza de fricción sobre esta. Y pues habíamos determinado en su momento que solo hay un torque, ¿verdad? Que es el torque precisamente ejercido por la fuerza de fricción estática. Entonces tenemos que hacer un análisis por dinámica. Evidentemente, pues hay que hacer un análisis de fuerzas y uno de torques, ¿verdad? Y pues en este caso tendríamos que la fuerza neta, claramente pues el sistema está acelerado, entonces quien describe el movimiento es la segunda ley de Newton. Y pues tenemos que dos fuerzas están asociadas a la aceleración. Recuerde que las otras pues son en Y, pero en Y pues no hay nada más. Entonces pues directo analizo solo lo que sucede en X. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos que actuar en X sobre la bola de bolos? ¿Qué fuerzas actúan en X sobre la pelota? Fuerza de fricción y componente en X del peso. Muy bien, hay una componente del peso, como ya sabemos, y pues tenemos la fuerza de fricción, que es precisamente la que nuestra incógnita, ¿verdad? Entonces tendríamos que, bueno, ¿y cuál sería positiva y cuál sería negativa? La fricción negativa. Correcto. Y la componente X del peso, aquí tendría que ser igual en términos de la magnitud y de la dirección. Entonces, Al peso por el coseno del ángulo. por el coseno, Por el seno, coseno. por el seno del ángulo. Y esto es igual, ajá, a m por a. Bien. Entonces me piden aceleración y la magnitud de la fuerza de fricción. Entonces tengo dos incógnitas, ¿verdad? Claramente ocupo otra ecuación para poder resolver. Claramente no va a ser el análisis en Y, obviamente ya sabemos que pues esta fuerza de fricción estática nada nos garantiza que sea máxima, como para decir, no, bueno, entonces calculo la normal y de ahí pues ya he resuelto, porque o sea, no va por ahí, ¿verdad? Obviamente. Entonces pues no nos queda más que analizar los torques, ¿verdad? Y pues tendríamos que el torque neto es igual a la suma de todos los torques actuando sobre el sistema, va a ser igual al momento de inercia de la bola de bolos por la aceleración angular. Entonces, vea, ¿verdad? Porque pues aquí nosotros ya habíamos establecido las fuerzas actuando, qué torques actúan, vimos que había un solo torque, entonces pues no hay mayor problema con eso. Es el torque ejercido por la fricción. Vámonos de repente al dibujo para entender mejor. ¿Hacia dónde estaría girando esta bola de bolos? Dado que se mueve hacia abajo.
En contra de la velocidad. Sentido antihorario. Sí, va en sentido en contra de las manecillas de reloj, en sentido antihorario, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, hay que analizar, recuerde que el torque, tanto el torque como el momento angular, perdón, como la aceleración angular, pues tienen relación, ¿verdad?, con el signo, ¿no? Hay que definir correctamente la convención del signo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? O sea, bueno, no, ¿qué podríamos hacer? No. Pues hay que determinar los signos, ¿verdad? Ya sabemos que el torque neto, pues es el de la fricción, ¿verdad? La única fuerza que es capaz de producirme torques es el de la fricción. Los torques producidos por la normal y el peso son cero, entonces ni los incluí en mi análisis. Y esto va a ser igual al momento de inercia de la bola por su aceleración angular. Es una esfera sólida uniforme. Así que, ¿cuál es el momento de inercia que tiene una esfera sólida uniforme? Dos sobre 5 masa por el radio al cuadrado. 2/5 de la masa, muy bien, por el radio al cuadrado, correcto. Entonces, pues aquí lo reemplazo directamente, 2/5 de la masa de la esfera por su radio al cuadrado, multiplicado por la aceleración angular que ésta tiene. ¿Esta aceleración angular sería positiva o negativa? Positiva. Esta es positiva, ¿verdad? Y pues sí, claramente pues gira en sentido antihorario. Esto de acá es positivo. ¿Y el torque ejercido por la fricción sería positivo o negativo? Entonces, Positivo. positivo, ¿verdad? Obviamente, pues la tendencia del giro que ejerce esta fuerza, pues es precisamente en sentido antihorario, ¿verdad? Por lo tanto, el torque es positivo. Muy bien, todo es positivo, pues no hay que cambiar signos de nada. Y pues el torque ya sabemos que es la fuerza aplicada por el brazo de palanca. Claramente la fuerza es la de la fricción y el brazo de palanca pues tenemos que es el radio de la esfera. Y pues esto a su vez es igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado por alfa. Pero vea que pues alfa es otra incógnita. Y pues así como lo habíamos hecho en su momento con un problema anterior, nosotros tenemos que plantear alfa. Bueno, este no era un ejemplo. No, entonces tenemos que plantear ese alfa en términos de la aceleración lineal. Entonces, ¿cuál sería la relación que hay entre alfa y la aceleración lineal para poder lograr eso? La aceleración tangencial. ¿Tangencial O, sí, sí. o cuál sería? Porque veamos que el movimiento es el de la pelota, ¿verdad? Entonces, si fuera la tangencial, ¿tangente a qué, verdad? La del centro de masa. ¿Cómo? La del centro de masa. Ok, ahí se oye que están lavando ropa, es un ciclo intenso. Lo sé porque mi lavadora también suena así. Ok, entonces es esta, ¿verdad? Sí, va que están lavando ropa, compañero. Sí. Ah, bueno, ya ve cómo le entiendo el trámite. Bueno, pues sí, entonces, sí, esta sería. Recuerden que es la del centro de masa, porque este es un cuerpo rígido. O sea, la tangencial, más que todo, pues aplica en casos como el ejemplo que habíamos hecho mucho antes, ¿verdad? El día anterior de la clase, en donde pues era aquí sí la tangencial, ¿verdad? Porque estábamos analizando los puntos tangentes a la polea, ¿verdad? Los puntos de la cuerda tangentes a la polea, y pues ahí sí era tangencial. Pero aquí pues no es tanto eso, es la del centro de masa, ¿verdad? Que pues ustedes ya saben, como les he venido diciendo todo este tiempo, es la misma expresión, pero pues siempre hay que hacer la distinción, ¿no? Porque hay que saber distinguir cada movimiento. Y de aquí pues yo puedo expresar la aceleración angular en términos de la aceleración del centro de masa, que es precisamente la aceleración traslacional que tiene la pelota, la bola de bolos. Eso lo puedo reemplazar, entonces me quedaría que la magnitud de la fuerza de fricción por el radio va a ser igual a 2/5 de mr cuadrado por a entre r, y pues vea que una vez más se cancela todo y vale más, porque si usted se fija, en ningún lado aparece el radio, ¿sí? O sea, a lo más aquí, pero pues no es algo explícito, no es un dato. Si se fijan, el único dato que tenemos solo es el ángulo, ¿verdad? Entonces, eso me va dando indicios de que la respuesta no depende del radio.
Y pues nos damos cuenta de eso porque aquí se cancela todo eso, ¿verdad? Entonces vea que tenemos que la fuerza de fricción estática es igual a 2/5 de la masa por la aceleración del sistema. Esto lo puedo reemplazar en la expresión anterior y entonces tendríamos que, pues, podríamos calcular la masa, la aceleración, que es uno de los parámetros que me están pidiendo. Entonces me quedaría menos 2/5 de ma más mg seno de beta igual a m por a. Entonces tendríamos que la aceleración serían 5 más 2, son 7/5, ¿verdad? Tenemos que 7/5 de m por a, pues es igual a mg seno de beta. Las masas se cancelan, también eso es necesario y conveniente, porque si se fija, tampoco me lo dan como dato de forma explícita acá. A lo sumo me lo dan aquí, ¿verdad? Ahí pues podría ser que me sirva como para la fuerza, pero por ahora pues la aceleración vemos que no depende de la masa, y pues al reemplazar usted tendría que la aceleración va a ser igual a ¿qué? A 5/7 de g por el seno del ángulo. Esa sería la aceleración que tendría que tener el centro de masa de esa pelota, ¿verdad? Esa aceleración lineal que llevas ahí. Y si quisiéramos determinar la fuerza de fricción estática, pues reemplazamos esa aceleración. Y esa sí pues me queda en términos de la masa. Bueno, es un dato, ese sí me lo puedo tomarlo como dato porque aquí me lo dan, ¿verdad? Y entonces tendríamos que la fuerza de fricción estática pues es 2/5 de la masa por la aceleración, que tenemos que son 5/7 de g, magnitud de la aceleración de la gravedad, por el seno del ángulo beta. Entonces me quedaría que la fuerza de fricción estática es de 2/7 mg seno de beta. Y con eso tenemos resuelto el ejemplo. Ok, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Bueno. Entonces, para tarea, en cuanto al capítulo 10, pues les quedan esos ejercicios, ¿verdad? Para que pues vayan estudiando al respecto. Y con eso termino, como les había dicho en su momento, todo el contenido asociado precisamente al capítulo 10. Entonces, con esto ya puedo empezar el capítulo 11, que es lo que estoy por hacer a continuación. Solo les voy a dar chance de que a lo más pues copien eso. Hola, profe. Sí, díganme. Fíjese que, bueno, varios compañeros y yo estábamos consultando las notas. No sé cuándo Sí. las iba a dar. Las notas. Ah, eso, bueno. Bueno, eso no tiene nada que ver con el ejercicio, pero bueno, eso les iba a decir. Hoy empiezo a revisar los exámenes, entonces estén pendientes en el transcurso de la tarde. Hoy van a estar ya la revisión de esos exámenes. La lógica que vamos a seguir es esta. Pues yo les voy a subir la retroalimentación al campus, ¿verdad? O sea, lo que ustedes se pudieran haber equivocado y todo eso, pues yo lo voy a subir al campus y si hay reclamos, pues vamos a definir un horario para reclamos. Que podría ser la otra semana, porque creo que hoy voy a terminar de revisar los dos exámenes. Entonces ahí la otra semana dejaríamos para los reclamos. Si hay consultas o reclamos, pues ahí los hacemos. Entonces hoy van a tener ya sus notas. Ok, muchas gracias. Okay, entonces estén pendientes, ¿verdad? En la tarde. Igual les voy a avisar, ¿verdad? Ya están las del primer parcial y luego las del segundo. Bien. Entonces, bueno, esto de tarea, empecemos con el capítulo 11. ¿Sí? Si ustedes se fijaron, pues era un contenido bastante corto la parte de torque, de la parte de equilibrio estático, quiero decir. Y pues este concepto es bastante importante para la gente que estudia ingeniería civil, porque pues es el principio que permite la construcción de edificios que sean seguros e edificaciones que pues funcionen bien, ¿verdad? Y pues las dos condiciones de equilibrio que debe satisfacerse en los sistemas con equilibrio estático son estas dos. Tenemos que pues debe haber equilibrio traslacional y debe haber equilibrio rotacional. Y pues en el video se hacía un ejemplo por ahí, ¿verdad? De esas condiciones de equilibrio por medio de esta figura, se explicaba por qué pues se satisfacían unas u otras, ¿verdad? Y pues también introducíamos el concepto de centro de gravedad. Esto lo explico brevemente porque pues si ustedes han visto el video pues van a ver que es en esencia lo mismo que el centro de masa, ¿verdad? O sea, llegamos a una representación en términos del centro de masa. Y pues la idea del centro de gravedad es básicamente determinar cómo interactúa
la fuerza gravitacional sobre los objetos, ¿verdad? Y pues vemos que cuando la gravedad es uniforme en un sistema, pues el punto donde recae el peso de un objeto es precisamente el centro de masa, y tiene sentido, ¿verdad? Así como teníamos una posición promedio para la masa de un sistema, pues yo tengo una posición promedio para el peso de un sistema, y ese punto de posición promedio para el peso de un sistema es precisamente el punto del centro de masa, y pues aquí se le conoce como el centro de gravedad. Me hablaban de que si G, bueno, es lo que hemos hablado, ¿verdad? Entonces me dicen que el centro de gravedad es la posición promedio con la cual actúa la fuerza de gravedad a través de un cuerpo rígido. Por ahí teníamos algunas representaciones de cómo determinar, por ejemplo, el centro de gravedad de un objeto. Entonces ahí está, por ejemplo, una taza de café, que pues es más o menos una forma irregular, ¿sí? Y pues nos decían que pues para eso lo que hacíamos era colgar la taza de café desde diferentes posiciones, y pues los puntos de cruce, en los puntos donde se cruce esto, pues podríamos decir que ahí está el centro de gravedad. Otra relación que también era interesante de ver era esa de ahí, ¿verdad? Y es con la del centro de gravedad en un automóvil, ¿verdad? Y pues vemos que hay un área de soporte en la cual si las ruedas están dentro de esa área de soporte, pues el auto va a tener una posición de equilibrio. Nosotros no queremos que un auto rote en torno a un eje que pase, por ejemplo, perpendicular a todo el auto, digamos. O sea, yo quiero que el auto pues permanezcan las 4 ruedas en contacto con el pavimento siempre. Pero si tuviéramos un escenario como este, en el cual el centro de soporte, el área de soporte esté fuera del contacto de las 2 ruedas, pues entonces tendríamos que la inclinación necesaria para poder volcar el vehículo pues va a cambiar, y pues eso implicaría que el centro de gravedad estaría desplazado de respecto a la posición correcta, y esto sucede cuando más alto se encuentra el centro de gravedad. Y pues se mencionaba en el video de que los vehículos que son más altos son los que generan mayor problema con eso. O sea, los que tienen su centro de gravedad desplazado pues son los que tienen mayor dificultad en esa parte, y pues son los que tienden a volcarse más fácilmente, ¿verdad? Entonces, pues eso es un parámetro de construcción de los vehículos, por ejemplo, que pues hay que tener cuidado con lo del centro de gravedad. Eso pues se explica con más detalle en el video. Entonces voy a entrar en materia a hacer algunos ejercicios precisamente sobre este concepto de las condiciones de equilibrio, ¿verdad? Y pues vea que van a notar que en cierta manera pues el proceso es bastante simple, porque no es más que simplemente pues verificar que las fuerzas se hagan cero, que los torques se hagan cero, y en función de las incógnitas que yo pueda tener en el problema, pues puedo determinar parámetros, pero pues las ecuaciones son bastante sencillas porque pues solo es cuestión de analizar torque. El único desafío que hay en estos problemas a lo más es definir un sistema de referencia, como es usual, ¿verdad? O sea, estamos trabajando con cantidades vectoriales, debo definir un sistema de referencia, y además de que ahora debo tener la precaución de que estoy trabajando con cuerpos rígidos. Entonces, si yo hago el análisis de fuerzas, pues ese no tiene mayor problema. El análisis de fuerzas pues es el mismo de siempre, en el cual llevamos todas las fuerzas a un punto de origen, etcétera. Todo eso es igual. Pero en el caso de los torques, pues sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Y tenemos que saber entender el concepto de pues cuando las fuerzas realizan torques sobre un sistema y me generan propensión a giro, ¿verdad? En un sistema. Entonces vamos a empezar con este problema. Que me habla de un automóvil deportivo cuyo 53% del peso está sobre las ruedas delanteras y el otro 47% está sobre las ruedas traseras. Pues en este caso es obvio ver que pues esta es la parte de atrás del carro y esta es la parte de adelante. Aquí pues lo simulan como una barra rígida, eso pues al final da igual. Y me dicen que pues las normales son respectivamente pues .53 y .47, tal como aparece en el dibujo, ¿no? Y lo que me pide es calcular a qué distancia del eje trasero se encuentra el centro de gravedad. Entonces vea que en el centro de gravedad, o sea, estas son las normales, ¿verdad? Y obviamente pues si estamos hablando de que el 53% del peso recae sobre las delanteras, el 47% sobre las traseras, estamos hablando de que estas fuerzas de acá precisamente son las reacciones que ejerce el piso sobre las llantas, ¿verdad? Porque es el área que está en contacto con el piso, ¿sí? Pero pues el peso del carro siempre va a recaer en el centro de gravedad, ¿sí? O sea, el peso de cualquier objeto en general pues lo vamos a hacer recaer en el centro de gravedad por la definición que tenemos acerca precisamente del centro de gravedad. Y con base en eso me piden determinar cuál es la distancia que hay desde el eje trasero hasta donde se ubica el centro de gravedad.
dado que la distancia entre ejes, es decir, la distancia entre las partes centrales de las dos llantas, de las dos ruedas del carro, es de 2.46 metros. Entonces, pues yo debo evaluar las condiciones de equilibrio, ¿no? Yo debo procurar que el carro permanezca en sus cuatro ruedas, por ejemplo, en el suelo, ¿no? En contacto con el suelo. Y para eso, pues debo garantizar que se cumplan las condiciones de equilibrio, es decir, que la fuerza neta sea igual a cero y que el torque neto sea igual a cero. Además, note usted que pues, hay un sistema de referencia aquí bien definido y pues es un sistema de referencia donde el origen concuerda con la rueda de atrás. Usted puede hacer que el origen concuerde con la rueda de adelante y puede resolver y no hay mayor problema con eso. Pero también se puede hacer eso. Entonces vamos a analizar condiciones de equilibrio. Vamos a empezar con la condición de equilibrio traslacional, que es que dice que la fuerza neta debe ser igual a cero. Y pues vea que en este caso no hay fuerzas en X, por lo tanto directamente hago el análisis de fuerzas en Y. ¿verdad? Podríamos hacer antes del análisis como tal un diagrama de cuerpo libre y pues ver qué fuerzas actúan sobre ese auto. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre ese auto en Y? La normal y el El peso. peso. El peso, pero recuerden que hay dos normales, ¿va? Porque obviamente pues el peso se reparte entre las dos ruedas, ¿no? Una parte entre la una y la otra, ¿verdad? Entonces tendríamos que, pues aquí estaría lo que vamos a llamar la normal 1 y la normal 2. Vamos a decir que la 1 es esta y la 2 es la de la derecha. Muy bien. Y pues ahí no hay mucho más que decir, si ustedes se fijan, ¿verdad? A lo más, lo único que comprobamos es que la suma de las normales es igual al peso. Y tiene sentido, ¿no? Vea que en efecto, pues si usted suma los 0.53 veces el peso de la normal 2 con los 0.47 veces el peso de la normal 1, pues en efecto lo único que llega a comprobar es que el peso está repartido uniformemente. Entonces, aquí pues no hay mucho más que analizar, ¿verdad? Solo verificamos que se cumple la condición de equilibrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al sumar lo que mide N1, que es 0.47 veces W, más lo que mide N2, que es 0.53 W, pues tengo que W es igual a W. Entonces lo único que estoy haciendo es comprobar que se satisfaga la condición de equilibrio transnacional y vemos que en eso lo cumple sin mayor dificultad. O sea, ahí no hay más que hacer. Entonces no ocupo hacer nada más en este escenario. Este es un problema de juguete, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo, no hay mayor complicación. Ya vamos a ver ejemplos donde, pues sí, requerimos de más análisis y pues sí ocupamos analizar tanto equilibrio translacional y rotacional y ambos me van a devolver resultados consistentes. Vamos ahora al análisis de torques, porque esa es la otra condición de equilibrio que debo satisfacer, y es que el torque neto, que es igual a la suma de todos los torques, es igual a cero. Entonces, vea, aquí importa la definición del eje de referencia. ¿Por qué? Porque es en torno a ese eje que yo voy a medir equilibrio rotacional. Y es que, por ejemplo, a menos que sea uno de esos locos que andan ahí con esos carros tuneados, pues usted no quiere que el carro solo tenga contacto dos ruedas con él. O sea, usted quiere que las cuatro ruedas estén en contacto con el pavimento. No quiere que esté solamente en dos ruedas, ¿verdad? O una motocicleta en una sola rueda. Eso es una estupidez, ¿verdad? O sea, nadie quiere eso, a menos que quiera matarse. Entonces, estamos analizando equilibrio de que no haya rotación precisamente en ese escenario, ¿verdad? En el cual las ruedas traseras, pues solo ellas estén en contacto con el suelo y las ruedas delanteras no, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues definimos precisamente la referencia en las ruedas traseras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no quiero giro en esto de acá. Y para eso lo que hago es analizar los torques en torno al eje de giro asociado a las ruedas traseras, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, ¿qué fuerzas acá son capaces de generarme torque en torno a las ruedas traseras del auto, por ejemplo? El peso y las ruedas delanteras. Sí, ¿verdad? ¿Por qué las ruedas traseras no ejercen torque en este caso? Porque no hay brazo de palanca.
Correcto. No hay brazo de palanca por cómo hemos definido el eje, ¿verdad? El eje lo hemos definido de manera de que precisamente no haya brazo de palanca justo ahí. Y eso es una convención, esa es una buena práctica, de hecho, al momento de resolver estos problemas. Usted defina siempre su eje de referencia en torno a donde pueda haber fuerzas que no ocupe, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vea que pues aquí me es conveniente definirlo acá, como les digo, puedo definirlo acá también, sería lo contrario, y al final pueden llegar al mismo resultado. Pero en este caso, pues claramente esta fuerza no ejerce torque porque no hay brazo de palanca. Por lo tanto, tengo dos torques actuando sobre el sistema, que serían el del peso más el de la normal N2, ¿verdad? Y la suma de esos torques pues es igual a 0. Entonces ya sabemos por definición que la magnitud de un torque es igual a la fuerza que lo ejerce por el brazo de palanca, ¿verdad? Entonces, en el caso de W, pues vea que la fuerza es esta, y el brazo de palanca, ¿cuánto tendría que medir? ¿De dónde a dónde mediríamos el brazo de palanca de la fuerza asociada, de la torque asociado a la fuerza de la gravedad, del peso del auto? Sería la mitad de la distancia que nos dan. Sería la mitad de esta distancia, ¿verdad? Le vamos a llamar D1, precisamente, a esa mitad de esa distancia. Entonces vamos a decir que el torque ejercido por el peso va a ser igual a la fuerza, que es el peso, por el brazo de palanca, que es D1. Ahora, este torque que ejerce el peso, ¿sería un torque positivo o negativo? Esa fuerza me hace girar esta barra que representa al auto, ¿en qué sentido? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Horario. Horario. Por lo tanto, el torque sería Negativo. negativo. Muy bien. Entonces, el torque ejercido por esta fuerza es negativo, va con tendencia en dirección al movimiento horario, ¿no? O sea, si usted modela que el sistema gira en torno a este eje, esta fuerza pues me va a hacer girar, si usted aplica regla a la mano derecha, precisamente hacia abajo, ¿no? Entonces el torque va a tener que va hacia dentro de la pantalla, por ejemplo. Muy bien, en el caso de N2, el brazo de palanca, ¿de dónde a dónde va? ¿Dónde sería el brazo de palanca? ¿Dónde habría que medirlo? El brazo de palanca asociado a la fuerza normal 2, que es la normal ejercida sobre las ruedas delanteras del auto. Los 2.46 metros. Correcto, es el todo el recorrido, ¿verdad? Son los 2.46 metros. Entonces tendríamos que esto de acá vamos a llamar D2. Entonces tendríamos que N2 de 2, pues ese sería el torque asociado a la normal. Y ese torque pues es positivo, si se fijan. ¿Por qué? Porque esta fuerza me hace tender a girar el movimiento del auto en sentido antihorario, ¿no? Entonces pues ese es positivo, sin nada y más. Ahora, vea que mi incógnita es precisamente D1, ¿sí? D1 es lo que yo estoy buscando, que es ese LCG que aparece ahí, que es la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza del peso, ¿no? Que es el centro de gravedad del auto. Por lo tanto, voy a despejar para D1 en mi análisis y voy a tener que va a ser igual a, ¿qué? Vamos a ver, sería igual a N2 entre el peso multiplicado por D2, ¿verdad? Y reemplazando valores me quedaría que N2 pues es 0.53 veces W entre W por D2, que son los 2.46 metros, ¿verdad? Entonces sería multiplicar 0.53 veces 2.46 metros y pues esa sería la distancia que hay desde las ruedas traseras hasta donde está el centro de gravedad. Entonces calculen por favor a qué es igual D1. A 1.30 metros. 1.30 metros. Por tanto, esa sería la ubicación, la distancia respecto del eje trasero en la cual estaría ubicado el centro de gravedad del auto. Y bueno, con eso tenemos resuelto ese ejemplo. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Dudas?
vamos a hacer uno un poquito más interesante. Que me pregunta si se va a deslizar la escalera. Entonces me habla de un tal Sir Lancelot que pesa 800 newtons, el cual está saltando un castillo, subiendo por una escalera uniforme de 5 metros de longitud, que pesa 180 newtons. La base de la escalera descansa sobre un extremo y se apoya de equilibrio a través del foso contra una pared vertical sin fricción. Esto es importante. Del castillo. La escalera forma un ángulo de 53.1 grados con horizontal. Lancelot descansa un tercio del camino hacia arriba de la escalera. Entonces calculen el inciso A, las fuerzas normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera. Inciso B, obtenga el coeficiente de fricción estática mínimo que evita un deslizamiento de la base de la escalera. Inciso C, calcule la magnitud y la dirección de la fuerza de contacto sobre la base de la escalera. Muy bien. Entonces vea que pues, el análisis de todo lo que está pasando acá es en torno a la escalera. Usted no quiere que la escalera se deslice, ¿verdad? Y pues, o sea, si usted, por ejemplo, espero que nunca le haya pasado, pero si usted, por ejemplo, pone mal una escalera, pero no la pone en ángulo correcto o de repente hace recaer mucho peso sobre la escalera, etcétera, esta se puede deslizar debido al suelo o incluso debido a la pared. En este caso, pues no hay fricción en la pared. Y pues se puede deslizar y caerse, pues es peligroso, ¿verdad? Las escaleras son peligrosas en general. Entonces, pues acá lo que tenemos es que asegurarnos de que cuál es lo mínimo, o sea, cuáles son los parámetros mínimos necesarios para que pues, esto no pase. Y pues obviamente eso implica analizar fuerzas y torques sobre la escalera. Entonces empecemos analizando qué fuerzas están actuando sobre la escalera global en este momento, ¿verdad? Entonces ubiquemos qué fuerzas actúan sobre la escalera. Ahora, no solo qué fuerzas, sino que en dónde actúan. Entonces, díganme ustedes, ¿qué fuerzas hay actuando sobre la escalera? Peso normal ¿El peso de quién? de la escalera y del pichinguito. Y el pichingo, ajá. Entonces tenemos que hay el peso de la escalera y el peso del pichingo. Ok, el peso de la escalera, ¿dónde tendría que estar? Porque acá, pues, obviamente ocupa las fuerzas, pero ocupa saber dónde están las fuerzas. Entonces, ¿dónde tendría que estar el peso, el vector de peso de la escalera? ¿Dónde habría que dibujar? En el centro de... En el centro de ella. Bien, entonces vamos a tratar de ubicar el centro con la regla. Y pues, sí, concuerda con 53.1 bien. Ahí está. Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5.7, 2. Como por aquí, ¿verdad? 1, 2, aproximadamente por ahí. Más o menos, acá está el vector de peso de la escalera. Y pues hay un efecto, bueno, o sea, ya sabemos que en realidad pues sería la fuerza de reacción que ejerce Lancelot sobre la escalera, pero pues le vamos a llamar el peso de Lancelot, ¿verdad? Ya sabemos que en realidad no es el peso el que siente la escalera, sino la reacción asociada al peso de Lancelot. Pero pues para propósitos prácticos aquí yo le puedo llamar el peso de Lancelot. Y me dicen que ese está a un tercio me dicen, del camino hacia arriba de la escalera. Bien, ¿qué otra fuerza actúa sobre la escalera? normal. La normal con respecto a qué? La escalera en el punto abajo. Abajo. Entonces, el suelo ejerce una normal sobre la escalera. Le vamos a llamar NS. ¿Qué más? Creo que es fricción estática también. Ajá, hay una fricción estática, de hecho, porque pues me piden por ahí un coeficiente de fricción. Y en este caso, la fuerza de fricción, ¿a dónde habría que expresarla? ¿Hacia dónde se dirigiría? ¿Y en qué punto habría que ubicarla? Hacia la derecha, abajo. Hacia la derecha, abajo, ¿verdad? Porque nosotros no queremos que la escalera se mueva hacia allá, ¿verdad? Porque eso implicaría que se estaría deslizando y es lo que no queremos. Muy bien. Por lo tanto, tendríamos que, pues, está la fuerza de fricción estática hacia la derecha. ¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre la escalera? La normal respecto a la pared. Muy bien. La pared ejerce una normal sobre la escalera
y pues tenemos que considerarla, ¿no? En este caso, pues iría así, ¿verdad? Vea que pues aquí pues no hay fricción. Si hubiese fricción hay que colocarla, ¿verdad? Y si hubiera fricción, pues lo natural es que fuese hacia arriba, ¿verdad? Una fuerza, pero pues como no hay, pues no lo coloco y ya está, ¿verdad? Esas serían todas las fuerzas actuando sobre la escalera. Entonces, como un tip en esta clase de problemas, nunca olviden los puntos de contacto. O sea, siempre consideren las fuerzas que actúan sobre los puntos de contacto, porque pues uno en la inercia de lo que va trabajando se lo olvida. Pues no lo olviden, ¿verdad? Porque si no, entonces después pueden llegar a cálculos que no sean consistentes. Ok. Bueno, entonces vamos a analizar nuestras condiciones de equilibrio, ¿verdad? Vamos a empezar analizando equilibrio traslacional. Y pues ya sabemos que cuando el equilibrio es traslacional, tenemos que la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Acá, pues, para propósitos de mi diagrama de cuerpo libre, no voy a darle vuelta a nada, sino que voy a analizar las fuerzas así como están. Y así como están las fuerzas, las voy a analizar. ¿Por qué? Por simplicidad. Vea que si le empiezo a dar vuelta y luego pues el peso queda en un cuadrante y no sé qué, entonces ahí sí se me vuelve muy complejo. Acá en todo caso pues no hace falta hacerlo porque vea que no hay movimiento y procuramos de hecho que no haya movimiento. Así que no es necesario estar dándole vuelta al sistema y que todas las fuerzas recaigan sobre un cuadrante y otras sobre otro. Eso no es necesario. Así que voy a analizar directamente las fuerzas así como están en la escalera. Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre de la escalera y pues vea que tenemos varias fuerzas, ¿no? ¿Cuáles van en X y cuáles van en Y? La fricción. ¿La fricción va en dónde? ¿Hacia dónde? ¿En qué eje? En el eje X hacia la derecha. En el eje X. Ok. Entonces tendríamos que estar la fricción estática. ¿Qué otra fuerza hay en X? La normal de la prueba. La normal de que la ejerce la pared. Muy bien. Y luego en Y pues todas las demás, ¿verdad? Tendríamos la normal que ejerce el suelo. Tendríamos los dos pesos, el peso de la escalera y el peso de Lancelot. Entonces, pues ocupamos que se satisfaga esta condición. Claramente hay fuerzas en X y en Y, entonces debo analizar pues en ambos ejes, ¿verdad? Entonces voy a empezar analizando fuerzas actuando en X. Y pues tenemos que hay dos, está la fricción, aquí puede tomar como referencia lo que quiera, ya sabe que pues al no haber movimiento, pues obviamente usted puede definir positivo donde quiera, ¿no? Pero pues vamos a utilizar el sistema usual, la referencia usual, que es que la fricción en este caso sería positiva y el peso pues sería, perdón, la normal que ejerce la pared sería negativa. Y pues tendríamos que la fuerza de fricción, que es una de las incógnitas que me están pidiendo, pues es igual a la normal que ejerce la pared. Pero pues estoy en problemado porque no sé a qué es igual a la normal que ejerce la pared, entonces debo determinar. Eventualmente. Vean que en el inciso A lo que me están pidiendo son las fuerzas normal y de fricción en la base. O sea que de hecho la normal de la pared no es una incógnita, pero la ocupo porque esa resulta ser que es igual a la fricción. Que es así me la están pidiendo. Bien, eso en X. En Y, pues lo mismo, tendríamos que analizar la fuerza neta en Y y esa es igual a 0. El sistema no se mueve para ninguna parte. Y pues solo hay tres fuerzas, ¿verdad? Tenemos que la normal que ejerce el suelo, que esa es otra incógnita que me están viendo en el problema, es positiva. Le debo restar el peso del Lancelot y el peso de la escalera. Entonces tendríamos que la normal que se ejerce el suelo sobre la escalera va a ser igual a la suma de los pesos de la escalera y de la persona, ¿verdad? Y esos me los dan ambos. Tendríamos que la normal que ejerce el suelo sobre la escalera es igual a los 180 newtons que pesa la escalera más los 800 newtons de Lancelot. Por lo tanto, pues ya tenemos resuelto una parte del problema, ¿verdad? Porque ya sabemos que la normal que se ejerce sobre la base de la escalera pues es 980 newtons. Entonces ya tenemos, aunque sea una porción del inciso A, ¿verdad? Y pues eso es lo que hemos venido haciendo desde el primer parcial, ahí no hay mayor complicación, pero claramente pues aquí todavía me falta información, ¿no? Entonces lo que me queda es analizar ahora los torques actuando sobre el sistema. Y para eso yo debo definir un eje de giro, ¿sí? Un sistema de referencia. Entonces vea que en este caso nosotros no queremos que el sistema se deslice, así que un punto de interés donde vale la pena definir el eje de giro es precisamente
en el punto de abajo, ¿no? Que es precisamente el que está articulado, en torno al cual está articulada la escalera. ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi referencia. Por lo tanto, yo voy a analizar torques en torno a ese punto. Y tendríamos que el torque neto, que es igual a la suma de todos los torques, pues debe ser igual a 0. Entonces, dado que ahora el eje de giro pues es la parte de abajo de la escalera, ¿qué fuerzas pueden producirme torques sobre la escalera? ¿Qué fuerzas generan propensión a giro en torno a este punto en la escalera? Los dos pesos y la normal de la pared. Muy bien, los dos pesos, el de la escalera y el de Lancelot, y la normal de la pared. Ya sabemos que estas no van a ejercer torques porque no tienen brazo de palanca. ¿Sí? Se están aplicando directamente en el eje de giro. Entonces tendríamos que hay tres torques. Tendríamos el torque de Lancelot, el torque del peso de la escalera y el torque de la normal que ejerce la pared sobre la escalera. Y pues esto va a ser igual a 0. Ya sabemos que torque siempre pues, es igual a fuerza por el brazo de palanca. Entonces debo determinar los brazos de palanca de cada una de esas fuerzas. Entonces empecemos con el brazo de palanca de la de Lancelot. ¿Hacia dónde tendríamos que medir el brazo de palanca? ¿Hacia dónde tendría que ir este? Si yo quisiera medir el brazo de palanca de Lancelot, ¿de dónde a dónde iría? Desde el eje que pusimos hasta donde está él. Ajá, entonces, porque recordemos, ¿verdad? Que el brazo de palanca es la fuerza, es la distancia que corta perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza. Note usted que la línea de acción del peso de Lancelot, pues es esta, ¿sí? Entonces, si usted quiere representar el brazo de palanca de Lancelot, es esta distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿verdad? Entonces, a esa distancia ahí le vamos a llamar D, ¿sí? La distancia de Lancelot. Y pues vea que por analogía, pues la distancia, el brazo de palanca asociada al peso de la escalera, pues es igual, ¿verdad? Va en la misma dirección, no es igual, pero va en la misma dirección. Porque vemos que la línea de acción de la fuerza del peso de la escalera, pues es paralela a la línea de acción de la fuerza del peso del Lancelot. Entonces tendríamos que, pues también podríamos medir por ahí una distancia que hasta acá sería de escalera, ¿verdad? D le vamos a llamar, o DW, para indicar que es el peso de la escalera. O mejor voy a cambiar la notación porque puede que ese W genere confusión. Vamos a poner solamente TE para indicar que es el torque asociado al peso de la escalera y pues aquí vamos a poner DE para indicar que es el brazo de palanca del peso de la escalera. Muy bien, y en el caso de la normal que ejerce la pared sobre la escalera, ¿de dónde a dónde tendría que dirigirse el brazo de palanca? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Porque vemos que la línea de acción de la fuerza de la normal que ejerce la pared es esta, ¿verdad? Por lo tanto, el brazo de palanca corta, va desde el eje de giro hasta donde corta con eso, ¿verdad? Entonces a esto de acá le vamos a llamar DP. Bueno, DNP. Entonces vamos a tener que hay tres torques. Tenemos el torque de L, que sería la fuerza, que es el peso de Lancelot por el brazo de palanca de Lancelot. Este torque que ejerce el peso de Lancelot sería positivo o negativo, conforme la referencia que hemos estado siguiendo. Sería negativo. Sería negativo, ¿verdad? Porque me hace girar la escalera en sentido horario, ¿sí? Por lo tanto, este torque de acá es negativo. Muy bien. Y pues en analogía, el torque del peso de la escalera también va a ser negativo por lo mismo, ¿no? Porque me hace girar la escalera, la propensión a giro en torno a O, pues va a ser en sentido horario, ¿sí? Entonces, pues tendríamos que sería menos el peso de la escalera por el brazo de palanca de la escalera. Y pues vemos que el torque ejercido por la normal es positivo, ¿no? Porque esta fuerza me hace girar, me hace tender el giro al sentido antihorario, ¿sí? Entonces tendríamos que, pues acá sería positivo y sería igual a la magnitud de la normal, que vea qué es lo que, esta sería mi incógnita, ¿no? En esta parte del problema, porque al determinar yo la normal que ejerce la pared sobre la escalera, pues estoy determinando la magnitud de la fuerza de fricción, ¿sí?
multiplicada por su brazo de palanca, que es dNP igual a 0. Pero vea que DL, DE y dNP no me los dan. Entonces tenemos que analizar la geometría de lo que tenemos ahí. Entonces empecemos con DL. Voy a hacerlo acá abajo. Entonces vea que para el caso de DL, pues yo sé que este cateto mide DL, este es la línea de acción de la fuerza y la escalera pues tendríamos que iría por acá. Ahora, pues DL es mi incógnita, pero yo ya conozco este ángulo, me dicen que es de 53.1 grados. Ahora, claramente el cateto asociado a la línea de acción de la fuerza no lo conozco, por lo general es así, pero pues vea la hipotenusa. ¿Cuánto tendría que medir la hipotenusa? Con base en la información que me están dando. Un 5 tercio del... metros. 1/3 de los 5 metros de la longitud de la escalera. ¿Por qué? Porque me dicen que el Lancelot está parado a 1/3 del camino, ¿verdad? Entonces tendríamos que esto de acá pues sería 5/3 metros, ¿verdad? Lo que conlleve en decimales, no recuerdo cuántos. Por lo tanto, determinar DL es bastante simple. ¿Qué función trigonométrica necesitamos para determinar DL? Coseno. Coseno, ¿verdad? Entonces tendríamos que el coseno de los 53.1 grados pues es igual a DL, el brazo de palanca del peso del Lancelot, entre los 5/3, ¿verdad? Por lo tanto, DL va a ser igual a 5/3 metros por el coseno de 53.1. Y pues vea que análogo es el caso para la parte del brazo de palanca asociado al peso, ¿verdad? Al peso de la escalera como tal. Solo que ahora, ¿cuánto tendría que medir la hipotenusa de este triángulo? Si lo que estamos buscando es de 5 medios. 5 medios, ¿verdad? Porque sabemos que el peso recae sobre el centro de gravedad y el centro de gravedad pues es la posición promedio y como este es un objeto bien definido, pues ya sabemos que el centro de gravedad está a la mitad de la longitud que abarca. Muy bien, entonces pues esto mide 2.5 metros. Entonces tendríamos que directamente, así como bajo una lógica similar, pues DE va a ser igual a 2.5 metros por el coseno de 53.1. Mientras que en el caso del otro brazo de palanca que nos queda restante, pues tendríamos que el triángulo que se forma va a ser esto, ¿verdad? Tendríamos que, pues, esto de acá sería DNP. Tendríamos que la hipotenusa sería esto de acá y tendríamos que la línea de acción de la fuerza pues va a este lado de aquí. Y vea que ahora los 53.1 grados, pues acá están medidos hacia abajo, ¿no? Sería con el ángulo alterno interno, que es este de acá. Entonces acá estaría midiendo los 53.1. Por lo tanto, si yo quisiera determinar dP, pues lo primero que debo saber es cuánto mide la hipotenusa, ¿no? ¿Cuánto tendría que medir la hipotenusa aquí? Los 5 metros. 5 Ahí metros. están los 5 metros, ¿no? Porque ya sabemos que pues, eso va justo en el extremo opuesto de la escalera. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué función trigonométrica relaciona a DNP los 5 metros y este ángulo? Seno del ángulo. Ahí es el seno, por lo tanto tendríamos que el brazo de palanca asociado a la normal que ejerce la pared va a ser igual a los 5 metros por el seno, ¿verdad? El seno de 53.1 grados. Muy bien. Entonces vea que ahora ya tengo todo para poder despejar para NP aquí y reemplazar. Entonces tendríamos que NP va a ser igual a que vamos a ver, tendría que ser igual a WL de L más W de E entre la distancia de NP. Entonces todo eso ya lo tenemos. Entonces tendríamos que, sería WL, serían los 800 newtons por DL, que tenemos que son 5/3 metros por el coseno de 53.1, más WE, el peso de la escalera, son 180 newtons, por DE, que tenemos que son 2.5 metros por el coseno de 53.1, dividido entre DNP, que es 5 metros, por el seno de 53.1 grados. Eso lo puedo simplificar, si se fijan. Vea que pues, aquí por todas partes se me cancela el 5. Entonces me va a quedar que NP va a ser igual a 800 newtons por 1/3
más 180 newtons por 1/2. Bueno, así, ¿verdad? Multiplicado por, sería el coseno de 53.1 entre el seno, o sea, el cotangente. Entonces, eso pues ya para simplificar un poquito el cálculo. Entonces, calculen por favor a qué es igual NP. Newton. Ah, pero el metro se cancela, ¿verdad? También. Entonces, ¿cuánto da igual? A mí me dio 267.8. 267.8. ¿Todos llegaron a ese resultado? Sí. Ok, Sí. por tanto, esa sería la magnitud de la fuerza de fricción que pues estábamos buscando en el inciso. Bien, ¿preguntas con respecto al inciso A? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, vamos rápidamente al inciso B porque ya se nos agota el tiempo. Y lo que me piden es el coeficiente de fricción estática mínimo que evita un deslizamiento de la base de la escalera. Entonces, pues vea que en este caso, uno lo que puede hacer... Por eso le he mandado fotos. Y este sí se lo voy a armar a Alejandro. Ok, entonces, acá pues me piden el mínimo, ¿verdad? Y pues sería el coeficiente de fricción estática asociada a esta región de acá. Voy a trabajar directamente con la normal en ese punto, ¿verdad? Porque pues yo ya sé que la fuerza de fricción estática máxima sería igual al coeficiente de fricción estática por, en este caso, la normal en esa región, ¿verdad? Que es NS. Pero si yo quisiera obtener el coeficiente de fricción estática, pues despejo, ¿no? Me quedaría entonces la fuerza de fricción estática máxima entre el NS que tenemos ahí, y lo que me quedaría sería, o sea, en realidad no sé por qué pusieron mínimo, sería, podríamos decir el máximo en realidad, pero bueno, sería simplemente relacionar esas dos magnitudes que ya determinamos, ¿no? Entonces teníamos que la fuerza de fricción estática era de 267.8 newtons entre los 980 newtons de la normal. Entonces calculemos por favor a qué sería igual ese coeficiente. .27. 0.27, ¿verdad? Eso en cuanto al inciso B. Y en el inciso C me pide magnitud y dirección de la fuerza de contacto. Entonces vean, ¿a qué se refiere con eso? Vean que pues en este punto hay dos fuerzas actuando, la fuerza de fricción estática y la normal. Pero pues esto en conjunto me da como resultado, al sumar vectorialmente, una fuerza adicional, que sería la fuerza de contacto, la cual vamos a llamar F. Entonces, si yo quisiera determinar la magnitud de la fuerza de contacto y la dirección, pues tendríamos que simplemente utilizar las relaciones trigonométricas, este es el inciso C, que ya conocemos, y pues determinarlo, ¿no? La magnitud. Entonces vea que ahí, por ejemplo, pues tendríamos que el vector fuerza de contacto sería igual a la suma del vector de fuerza de fricción estática más el vector de fuerza normal en torno a ese punto. Entonces, si yo quisiera la magnitud, pues tendría que calcular la raíz cuadrada de la fuerza de fricción estática al cuadrado más la normal que ejerce el suelo al cuadrado. Esto solo se lo voy a dejar planteado porque ya se nos agota el tiempo, ¿verdad? Y si quisiéramos el ángulo
¿verdad? Voy a sacar eso de ahí, ¿verdad? Porque se forma. Entonces tendríamos esto, tendríamos que esta es la fuerza de fricción estática, esta sería la normal que ejerce el suelo, y pues la resultante de estas dos sería la fuerza de contacto. Si yo quisiera el ángulo, el cual voy a llamar θ, pues vea que puedo relacionar la componente horizontal con la vertical, ¿verdad? Y tendríamos que θ va a ser igual a la tangente inversa de, sería y sobre x, sería la normal entre la fuerza de fricción estática. Entonces, bueno, el lunes me dan el resultado de cuánto les dan estos cálculos, ya están planteados los datos, ¿verdad? Entonces, el lunes me dan los resultados y vamos a continuar haciendo un ejercicio más sobre esta temática y ya eso sería lo que haríamos. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Queda claro lo que hay que hacer acá? ¿Queda claro o no? Sí. Entonces, bueno, eso sería, muchachos. Entonces, el lunes vamos a continuar con esto y vamos a hacer un ejercicio o dos más por ahí. Y con eso terminamos la parte de equilibrio estático. Entonces, seguimos el lunes. Que tengan un fin de semana. Estén pendientes en la tarde, ¿va? Para lo de la prueba.